Muy buenas, en este vídeo vamos a resolver el ejercicio 9 del listado de ejercicios de tipos de datos abstractos y dice así: usando el tipo de dato abstracto contacto del ejercicio anterior, implementa el tipo de dato abstracto descrito a continuación, y se trata de una agenda que representa una secuencia ordenada de contactos. Los contactos se mantienen en orden lexicográfico por nombre y sin repeticiones. Entonces nos da aquí, como siempre, la definición del nombre, que va a ser un puntero a la estructura agenda rep. Y luego tenemos las operaciones de creación, liberación, muestra de toda la agenda, o sea, es decir, todos los contactos de la lista que compone la agenda. Una operación para añadir un contacto a la agenda, a partir de una agenda, un nombre y un teléfono, es decir, dos cadenas de caracteres. Debe añadir un nuevo contacto si y solo si dicha persona aún no existe en la lista interna que va a llevar la agenda. Y luego tenemos la operación para buscar el teléfono de un contacto, es decir, nos dan la agenda y una cadena de caracteres con el nombre de la persona y hay que buscar si esa persona está en la agenda, y si esa persona está devolveremos su teléfono, y si no devolveremos null. Pero ojo, porque dice que lo que hay que devolver es, si existe, devolveremos una copia en memoria dinámica del teléfono, ¿ok? Si no existe la persona que se llama nombre, en este caso, pues no devolveremos ninguna copia, devolveremos null. Y luego tenemos la operación para eliminar un contacto de la agenda. Dado un nombre, hay que eliminar ese contacto. Entonces, al implementarlo, pues como siempre, tenemos nuestra agenda.h con todo lo que hemos visto, el nombre y todas las cabeceras de las diferentes operaciones. Y aquí en agenda.c pues ya tengo prácticamente todo, a falta de escribir el código y la representación. En este caso la representación parece sensato pensar, nos lo dice por aquí en varias ocasiones, la lista, es decir, es una secuencia ordenada de contactos, no tenemos ningún límite de tamaño que indicar, por lo tanto lo más sensato es hacer una lista enlazada, una estructura enlazada de simple enlace. Y nuestra agenda pues va a consistir básicamente en esa lista, por lo tanto tendremos que poner dentro de lo que es la representación de la agenda la dirección del nodo cabecera de la lista. Vamos a poner ya nodo ptr cabecera, y ahora pues nos falta añadir aquí a nuestro fichero de implementación, a la parte privada, pues lo necesario para trabajar con una lista enlazada, que viene siendo la estructura nodo con su campo de dato y su campo siguiente. El campo siguiente siempre es un puntero a la propia estructura nodo, y el campo de dato en este caso, como lo que vamos a almacenar en la agenda son contactos, pues el dato va a ser de tipo contacto. Claro, para poder hacer esto necesitamos incluir el fichero contacto.h que hicimos en un vídeo anterior, y de esta manera tendremos a nuestra disposición pues tanto el tipo de dato contacto como todas sus operaciones. Así que vamos allá, y necesitamos también, aparte de la estructura nodo, pues siempre utilizamos el alias nodo ptr para referirnos a un puntero a nodo. Esto es opcional, evidentemente, pero siempre lo utilizamos porque es bastante cómodo. Y con esto ya tendríamos nuestra estructura agenda rep completamente definida. Ahora, la operación nuevo nodo, que ya la tenía aquí porque sabíamos que íbamos a necesitarla, es una operación que nos va a devolver, la podemos poner incluso un poco más arriba, ¿no?, para que se vea que es parte de la gestión de la estructura enlazada y no parte de lo que es las operaciones del TDA. Entonces, el nuevo nodo, pues como siempre, nos devuelve un nuevo nodo. Vamos a poner con malloc la reserva. Esto lo hemos hecho ya infinidad de veces. El tamaño necesario para una estructura nodo. En el campo de datos, en el campo dato, vamos a poner lo que nos pasan, que es el contacto C. En el campo siguiente vamos a poner null para dejar este nodo bien inicializado
sin estar conectado con nada. Y ahora ya tenemos esta operación que nos permite crear nodos, ya sea con un contacto de verdad o si le pasamos null, un nodo cuyo campo de datos no tiene nada. Con esta función tenemos todo lo necesario para hacer el resto. Vamos ya con creaAgenda, y creaAgenda nos va a tener que devolver la dirección en memoria de una nueva agenda. Ok, como siempre, la hacemos con malloc, la reserva de tanta memoria como sea necesario para la estructura agenda red, que es a la que va a apuntar la variable nuevo de tipo agenda. Ok, y aquí tenemos que rellenar el campo cabecera, que es el único que tiene nuestra estructura, aquí está, perdón, nuestra estructura agenda red. Y como es el campo cabecera, es decir, la cabecera de la lista, pues va a ser un nuevo nodo vacío. Nuevo nodo con null como campo de datos, con null guardado en su campo dato. Ya tenemos nuestra agenda recién creada y lista para ser utilizada. Libera agenda lo vamos a hacer al final y muestra agenda vamos a hacerlo ya. Suponemos que la agenda ya está creada y ya tiene elementos dentro. Entonces, para mostrar toda la agenda, lo que tenemos que hacer es ir recorriendo esa lista enlazada y mostrando cada uno de los contactos. Para mostrar cada contacto, utilizaremos la operación muestra contacto del TDA contacto. Entonces, vamos a utilizar una variable auxiliar de tipo nodo ptr que nos permite ir recorriendo, ir apuntando a los diferentes nodos de la lista que empieza en cabecera. El campo cabecera de la agenda es el que guarda la dirección del nodo cabecera, siempre va a estar ahí desde que la agenda está creada. Y ahora lo que vamos a hacer es que mientras que haya algún nodo a continuación de aux, mientras que aux flecha siguiente sea distinto de nulo, mientras que haya algún nodo a continuación de aquel al que apunta aux, y aux apunta al principio a la cabecera, lo que vamos a hacer es mostrar el dato que haya en ese nodo y avanzar. Para avanzar hacemos que aux apunte a aux flecha siguiente y para mostrar el dato pues podemos usar, como hemos dicho antes, la operación muestra contacto a la que le pasamos el contacto que hay en el campo aux flecha siguiente flecha dato, es decir, el dato que hay en el nodo siguiente al que apunta aux. Otra forma de hacer esto, para evitarnos esta doble indirección, es mostrar el contacto justo después de avanzar. Y en ese caso podemos eliminar el campo, la doble indirección. ¿Ok? Pero si esto no lo veis claro del todo, manteneos pegados a la estructura que siempre utilizamos para estos recorridos. Vamos ahora con añade contacto agenda. Esta operación es un poco más complicada porque tenemos que respetar lo que nos dice en el enunciado. Dice que añade un contacto para la persona llamada nombre, que es la cadena de caracteres que nos pasan como parámetro, a la lista de contactos de A, la agenda que nos pasan como parámetro, si y solo si dicha persona aún no existe en la lista. Y además le asigna el teléfono que nos dan como parámetro. Entonces tenemos que comprobar si existe o no una persona con ese nombre y si no existe, entonces añadirlo. Claro, para comprobar si en la lista hay un contacto con ese nombre, tenemos que buscar ese nombre entre los contactos de la lista. Tenemos que recorrer de alguna manera la lista, no tenemos que salirnos del final, esta es la condición que nos permite parar si hemos llegado al final de la lista, pero tampoco tiene sentido continuar si ya hemos encontrado el nombre. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues como una búsqueda estándar de la que hemos hecho varias veces, con nuestra variable auxiliar, que empieza apuntando a la cabecera, al nodo cabecera, y hacemos mientras que haya algún nodo a continuación de aquel al que apunta aux.
Y además, tenemos que poner aquí la condición que nos permite seguir buscando mientras que no lo hemos encontrado, ¿ok? Y como se supone que la lista está ordenada, no tiene sentido seguir buscando si ya hemos visto un contacto cuyo nombre va después, está en el orden lexicográfico después del que nos han pasado como parámetro. Así que deberíamos hacer algo así como si el nombre del contacto, que hay en el nodo siguiente al que apunta AUX, si ese nombre, mientras que ese nombre sea más pequeño que el nombre que nos pasan, entonces lo que haremos será ir avanzando, ¿vale? Porque si el nombre del contacto que estamos viendo en la lista es más pequeño que el que nosotros queremos añadir, todavía no hemos llegado a la posición donde habría que insertar el nuevo o donde debería estar el que tiene el mismo nombre que nos acaban de dar. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esta operación? Vamos a ir a contacto H y a ver qué tenemos allí. En contacto H tenemos recupera nombre contacto. Y recuperar nombre contacto nos devolvería un duplicado del nombre. Pero si usamos esa operación aquí, ese duplicado del nombre, hay que liberarlo. No podemos estar haciendo esas comparaciones y no liberar esa memoria. Afortunadamente, tenemos la operación compara nombre contacto, que dado un contacto y una cadena nos devuelve directamente -1, 0 o 1 según como sea esa comparación. Entonces, esta es la mejor operación que podemos utilizar, ¿ok? Si utilizáramos la de recupera nombre, veríamos sería mucho más complicado resolverlo porque después de cada comparación habría que liberar el duplicado que genera. Compara nombre no produce ese efecto colateral. Así que vamos a poner aquí compara nombre contacto, si no me equivoco, compara nombre contacto del contacto que está en el dato y el nombre que me han pasado como parámetro. Entonces, si el resultado de esta operación es menor que 0, es porque el contacto que he guardado aquí, en el campo dato del nodo siguiente al que apunta AUX, tiene un nombre más pequeño, menor en el orden lexicográfico, que el nombre. Entonces, mientras que pase eso, vamos a estar avanzando en la lista. Y cuando este bucle termine, pues pueden pasar dos cosas. Que el nombre estuviera o que el nombre no estuviera en la lista. Entonces, para comprobar si tenemos que insertar uno nuevo, tenemos que estar seguros de que no estaba el nombre. ¿Cómo sabemos que el nombre no estaba? De una forma segura. Pues comparando el puntero AUX flecha siguiente con nulo. Si AUX flecha siguiente es igual a nulo, significa que hemos recorrido toda la lista y hemos terminado de recorrerla sin encontrar ningún nombre dentro de la lista que sea igual o mayor que el que queremos insertar. Entonces, en ese caso podremos insertarlo. Pero también puede ser que hayamos parado a mitad porque o bien hemos encontrado el mismo nombre o bien hemos encontrado un nombre que va después y justo antes de ese habría que insertar el nuevo. Entonces, si pasa esto o si no pasa esto, pero el nombre que hay en el contacto donde nos hemos parado es distinto del que queremos insertar, es que tenemos que insertar el nuestro. Entonces vamos a poner aquí compara nombre contacto AUX flecha siguiente flecha dato con nombre, y si esto nos da distinto de 0 es que no son iguales. Es decir, si hemos parado a mitad de recorrer la lista y no porque hemos encontrado el mismo nombre, en ese caso también tenemos que insertar uno nuevo. O bien porque hemos llegado al final, o bien porque nos hemos parado a mitad donde debería ir colocado el nuevo nombre, pero allí no está. En los dos casos vamos a crear un nuevo contacto para insertarlo.
El nuevo contacto lo vamos a crear con su operación, que es crea contacto, a la que le pasamos el nombre. Y una vez que tenemos nuevo contacto, lo que vamos a hacer es ponerle el teléfono que nos dan, con la operación modifica teléfono contacto. Modifica teléfono contacto NC de nuevo contacto y TLF del teléfono nuevo. Ya tenemos un contacto creado. Ahora hay que insertarlo a continuación del nodo AUX, que es donde le toca. Entonces, para eso, primero vamos a crear un nodo nuevo, con nuevo nodo, en el que vamos a guardar como campo de datos NC, el nuevo contacto. Ya tenemos un nuevo nodo con el contacto recién creado. Y ahora ese nuevo nodo lo vamos a enlazar en el sitio correcto, que es a continuación de AUX. Para eso, primero hacemos que nuevo flecha siguiente se quede con lo que hasta ahora era el siguiente de AUX y que AUX flecha siguiente pasa a ser nuevo. Ya lo tenemos bien enlazado en la lista. Así, esta operación lo que hace es que inserta un nuevo contacto solo si no estaba antes y además esas inserciones se van haciendo en orden lexicográfico. ¿Ok? Vamos con busca teléfono agenda, que en realidad es muy parecido a lo que hemos hecho, porque hay que hacer esa búsqueda. Así que podemos reutilizar todo este trocito, que es una búsqueda, pero antes comprobamos si no habíamos encontrado lo que buscábamos, ahora tenemos que hacer lo contrario. ¿Cómo hacemos lo contrario? Pues vamos a ver. Si AUX flecha siguiente es distinto de null, es que nos hemos parado a mitad de la lista, probablemente porque hayamos encontrado lo que buscábamos, pero no siempre es así. Puede ser que nos hayamos parado porque hemos encontrado un nombre que va después del que buscamos, pero no el que queríamos. Entonces, cuando nos hemos parado a mitad y además el nombre es exactamente el mismo, compara con nombre contacto de AUX, flecha siguiente, flecha dato y nombre es exactamente 0, es decir, nos hemos parado a mitad y además coincide el nombre, es cuando vamos a hacer return el duplicado del teléfono. Y el duplicado del teléfono nos lo da la operación recupera teléfono contacto. Recupera teléfono contacto de AUX, flecha siguiente, flecha dato. Si este if no se cumple, pues podemos poner un else y hacer return null o directamente poner return null, porque si no se cumple el if, no se ejecuta este return de aquí dentro y sí se ejecuta el return de aquí fuera. Nos queda elimina contacto y libera agenda. Elimina contacto va a ser muy parecido a busca, porque primero tenemos que ver si está o no está, pero en lugar de devolver el teléfono, aquí vamos a hacer la eliminación. Así que copiamos toda la parte que busca, la comprobación de si lo hemos encontrado, y dentro de esa comprobación, en lugar de devolver un duplicado del teléfono, aquí tenemos que eliminar el contacto que hemos encontrado. Entonces, para eliminar el contacto que hemos encontrado, nos quedamos primero con el nodo que hay que borrar, que es AUX flecha siguiente. Ese es el nodo que hay que borrar. Hay que dejar la lista bien enlazada tras eliminar de esa lista a borrar, para lo que hacemos que AUX flecha siguiente pase a ser borrar flecha siguiente. La lista ya no contiene el nodo borrar. Y tenemos que eliminar de memoria dinámica el nodo borrar. Pero antes de eliminar el nodo borrar, tenemos que eliminar el contacto. Hay que borrar de memoria dinámica el contacto. Y eso lo hacemos con la operación que teníamos en contacto H, libera contacto. Libera contacto a borrar flecha dato. El dato que había dentro del nodo borrar, del nodo al que apunta a borrar, mejor dicho, es el que liberamos. Ese es el contacto que liberamos. Y con esto tenemos terminado elimina contacto agenda. Nos queda hacer la operación de liberar toda la agenda.
que es muy sencilla porque consiste en ir liberando, como acabamos de hacer ahora, todos los nodos que hay en la lista, y eso lo podemos hacer liberando el primero mientras que haya un primero. Así que hacemos, mientras que haya un primer nodo, es decir, mientras que A, flecha, cabecera, flecha siguiente sea distinto de null, mientras que haya un nodo con dato a continuación de la cabecera, ese es el que hay que borrar. Borrar va a ser A, flecha, cabecera, flecha siguiente. Hay que dejar la lista bien enlazada antes de borrarlo, para lo que hacemos que A, flecha, cabecera, flecha siguiente pasa a ser borrar, flecha siguiente. Y aquí ya podemos borrar el contacto y borrar el nodo. Libera contacto, borrar flecha dato y finalmente liberamos el nodo borrar. Cuando termina este bucle, lo único que queda de la lista es la cabecera, y tendremos que liberarla, evidentemente, para lo que hacemos free a flecha cabecera. Y por último, hay que liberar la memoria asociada a toda la estructura agenda rep con free a. ¿Ok? Ya tenemos todas las operaciones terminadas del tipo de dato abstracto agenda. En este caso, lo más importante a quedarse de este ejercicio es las operaciones de búsqueda y eliminación y la de inserción ordenada utilizando las comparaciones que sean necesarias. En este caso eran las comparaciones de contacto, en otro caso será lo que tenga que ser. Muy bien, nos vemos en el siguiente vídeo.